Hola, queridos estudiantes. Voy a realizar este primer vídeo a modo de recordatorio para mostraros una mirada sintética del punto en el que dejamos nuestra última sesión de clase. Por ser este el primer vídeo, me voy a abstener de colocar mi imagen y voy a grabar solamente la pantalla, aunque quizá en futuras sesiones me grabe. Recordad que os comuniqué por correo electrónico nuestras tres vías de trabajo, que son, a saber, primero el podcast, que os lo recomiendo, lo podéis consultar en la página web, lo tenéis aquí, ¿vale? También lo vais a tener en vuestra plataforma virtual, en la plataforma que la Universidad de Sevilla ha denominado Enseñanza Virtual. Allí tenéis que ir a cursos, cliquear en el nombre de la asignatura y podéis visualizar todo el contenido que vaya subiendo, tanto los vídeos como las clases online y los podcasts. Para los que no tengan enseñanza virtual, tenéis obligatoriamente que activarlo. La Universidad de Sevilla, y en el correo que os mandé en el día de ayer, donde os ofrecí información, la Universidad de Sevilla, como decía, tiene un servicio que se llama SOS, S-O-S, y en el SOS, bueno, esto, un momento, disculpad porque esto no parece que no funciona muy bien, ya que lo había preparado el SOS, ¿vale? Es un servicio que se dedica a solventar incidencias que puedan ocurrir dentro de la plataforma virtual. No obstante, como os hice saber en el correo, aquí lo tenéis, voy a ofreceros el correo. Disculpad, tantos correos. Bueno, aquí, aunque no... Aquí no es... Esto fue mandado ayer. Aquí. Como os hice saber en el correo que tenéis aquí, se recomienda visitar esta página web ofrecida por la universidad, donde encontraréis, pues, además de información, instrucciones para poder seguir cursando la asignatura en esta modalidad forzada que nos ha impuesto el coronavirus, ¿no? Por supuesto, para los que tengáis alguna duda, podéis escribirme al email. Bueno, en esta primera sesión, como os dije al inicio del vídeo, vamos a hacer una recapitulación de lo abierto en las últimas sesiones de clase, en donde habíamos intentado pensar la historia de otro modo y recuperar el pensamiento de un pensador que ha vivido hace casi 400 años, en una pregunta que era: ¿cómo es posible recuperar el pensamiento de alguien que ha vivido tan en el pasado, y que ese pensamiento que debemos rescatar lo podemos hacer de manera directa, regalada, o más bien tenemos que luchar utilizando un método para poder recuperarlo? Esta segunda hipótesis que manejo es la que quiero compartir con ustedes, y es que no tenemos un acceso directo al pasado, ¿vale? El pasado para nosotros constituye un enigma, constituye un desafío, porque la manera por la cual el pasado tiene de acontecer es siempre de manera indirecta.
o de manera oblicua. Esto quiere decir que tenemos que mostrarnos alerta ante esta situación por la cual ustedes, me estoy dirigiendo a ustedes como historiadores en ciernes, les preocupa el pasado. El pasado, dijimos también, que era el objeto de vuestro estudio científico que se ha denominado historia. No obstante, permitidme que modifique un poco aquí el grosor de este lápiz. Vale, disculpad por todas estas contingencias. La primera vez que uno hace esto, pues no lo tiene fácil. No obstante, para ustedes, que sois estudiantes del grado de Historia, supongo que estáis comprometidos con el pasado. Vuestro compromiso con el pasado se tiene que materializar en la manera por la cual ustedes reclamáis un estudio del pasado a modo de un pensamiento que se considera científico, es decir, que tiene que estar orientado a ciertos horizontes de objetividad, verosimilitud, veracidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta tarea que os propuse hace 1 o 2 semanas era pensar el pensamiento de Descartes, recuperar a Descartes, recuperar el pensar de alguien que ha vivido hace tanto tiempo. Para ello, ¿cómo decirlo? Lo que hice fue proporcionaros de manera muy sintética la visión de un método que se llamó el método hermenéutico. Este método hermenéutico se hacía, os dije, desde cierta orientación de corte fenomenológico, ¿vale? Os expliqué realmente qué significaba fenomenología y hermenéutica. Si alguien requiere de esta aclaración de estas nociones, por favor, escribirme un email y ya yo a lo mejor, si creo que es posible, por eso digo a lo mejor, en la enseñanza virtual hay una pestaña que pone debates, pues a lo mejor podemos utilizarla para aclarar estas cosas. No voy a reiterar esta cosa del qué es fenomenología y qué es hermenéutica. Voy a darla por sabido. No obstante, lo que sí quiero es que ustedes recordéis la noción de situación hermenéutica, que es realmente lo que queremos recuperar en este volver a Descartes. Queremos, dicho así, situar el pensamiento de Descartes con vistas a recuperar la experiencia originaria que motivó el modo particular y genuino en el que Descartes se hizo esas preguntas para realizar su actividad filosófica. Recordad que no hay actividad filosófica que no parta de una experiencia que sea vinculada a un modo de preguntar. De ahí que ustedes como yo, en el refrán popular, esté sedimentado eso de que la filosofía, antes que dar una respuesta, ofrece preguntas. Pues bien, ofrece preguntas desde el fondo de un encontrarse afectivamente viviendo, de un estar inquirido, inquieto o arrebatado por algún tipo de experiencia. Esta situación hermenéutica, que su fin, reitero, es recuperar la experiencia originaria de algún pensamiento, en este caso Descartes, recordar, Descartes es un filósofo, hombre, es alguien que vivió, alguien que tiene un cuerpo, que tuvo deseos, que tuvo inquietudes, que quizás tuvo momentos de angustia y su pensamiento está de algún modo vinculado
a esas experiencias. Entonces, para yo traer de vuelta el pensamiento de Descartes, que es un pensamiento para mí pasado, tengo que situarme en una situación. La situación lo que intenta hacer es prepararnos para obtener un acceso al conocimiento pasado de manera recta o de manera correcta. Para ello nos ofrece 3 vías, recordar las vías, las pusimos en clase, las expusimos en clase, que era la preposesión, la previsión, y bueno, y aquí se podría llamar, os lo voy a decir así, preaprehensión. Preposición A, previsión B, preaprehensión. A, B y C serían, digámoslo así, las partes estructurales a partir de las cuales se puede establecer temáticamente el concepto de situación hermenéutica. ¿Qué sería la preposición? La preposición, en este caso del pensamiento de Descartes, sería todo aquello que ya sabemos acerca de él. La previsión podría ser aquellas herramientas de carácter conceptual, muchas veces, o interpretativas, que de un modo previo, de un modo atemático, guían la manera por la cual nosotros tenemos o tendremos que, disculpad, la previsión sería más bien aquellas herramientas previas que orientan de manera atemática la visión, la manera que tenemos de conceptualizar, interpretar el pensamiento de Descartes. O en este caso, aplicado al objeto de la historia en tanto pasado, sería pues nuestras opiniones y las interpretaciones medias que guían nuestra vida. En el caso de Descartes, la previsión que tenemos de nosotros con respecto a él sería la opinión, las creencias que tenemos sobre su pensamiento. Y la preaprehensión, os dije que era de algún modo la manera que tenemos de acceder intencionalmente al pensamiento de Descartes, que en nuestro caso supongo que sería tensado por una cierta idea de ciencia o de cientificidad. Claro, esto lo expliqué antes de Descartes, ya os dije, de algún modo os voy a explicar qué sería dentro del propio modo en el que se lleva a cabo el pensamiento de Descartes estas 3 estructuras, ¿vale? Cómo se materializan. Estos los puse, los recuerdo ahora, por lo que a lo mejor esta explicación previa puede resonar un poco confusa. Ahora recuerdo lo que compartir con ustedes, ¿no? Era la noción de situación hermenéutica en relación al pasado. Y entonces os dije que la preposición con respecto al pasado sería vuestra asistencia, el modo por el cual ustedes sabéis lo que sabéis ya, lo que ya sabéis. La previsión era las opiniones o creencias que os guían en la manera que tenéis de pensar el pasado, y la preaprehensión era esa intención que os lanza a relacionaros con el pasado desde cierta idea de ciencia, ya que estamos partiendo, reitero, de que ustedes sois historiadores en ciernes. Bueno, esta noción de situación hermenéutica es clave. Por otra razón, por la que creo que la situación hermenéutica tiene que ser rehabilitada, a pesar de que pueda ser denostada por ciertas visiones históricas de la propia historia, en el que
piensen que esto es una interpretación de carácter excesivamente subjetivista. Bueno, las razones por las cuales esto no es subjetivismo en sentido peyorativo las voy a exponer ahora, pero de manera muy breve y no me voy a demorar en ello, porque esto es una cuestión para los eruditos filósofos. Y es que la situación hermenéutica nos obliga a pensar el pasado de otro modo. Cuando en filosofía recibimos a través de una tradición el pensamiento de un filósofo que ha muerto, en este caso de Descartes, y aquí tenéis que recordar cómo empezamos estas lecciones interrogándonos sobre qué era filosofía, qué es filosofía, os dije que yo no interpreto la filosofía como un ejercicio mimético de repetición sobre lo pasado, como si el discurso filosófico y la filosofía stricto sensu se agotara en un discurso que repitiera conocimientos que están, por así decir, escritos, siendo la función del filósofo entonces la del mero copista de lo que otro ha pensado. Os dije también que esta función es importante en un sentido intelectual y erudito, pero que la filosofía nos ponía ante una tarea de reapropiación. Y aquí el pasado juega, como objeto de vuestra ciencia que se llama historia, juega un papel decisivo, ya que stricto sensu, recordar lo que habíamos visto a partir del texto que constituyó el informe 2 de Collingwood, era el objeto de la historia es el pasado. Para hacer ciencia del pasado hay que tener una experiencia de él, hay que sustentarse en testimonios y tiene que favorecer una suerte de autoconocimiento en favor del ser humano. Pues bien, nosotros no tenemos experiencia directa del pasado. Todo lo más podemos acudir de manera indirecta y a partir de restos sedimentados cuales reliquias a testimonios. Pero en sentido estricto, cuando un historiador piensa acerca del pasado, no está pensando o no puede acceder al pasado en tanto tal. De ahí que sea eminente, urgente y perentorio rescatar el pasado, o al menos cuestionarnos sobre esta problematicidad que adquiere la pregunta ¿cómo traer de vuelta el pasado para poder erigir un pensamiento de corte científico? Y en el caso de Descartes sería ¿cómo traer de vuelta el pensamiento de Descartes para no solamente quedarme en una mera repetición, sino en una apropiación de ese pensamiento? De ahí que os dije que era necesario otra noción importantísima, una destrucción. Una destrucción de carácter hermenéutico. ¿Qué significaba eso? En relación con el pasado, sería la posibilidad de liberar al pasado, liberarlo de las ataduras, de las interpretaciones que lo cosifican, que lo conceptualizan a través de las tradiciones, la cultura, en favor de un planteamiento que salga de una suerte de alienaciones en las cuales estamos inmersos para ganar una apropiación de ese pasado, una reapropiación. Claro, esto significaba de algún modo que el pasado estaba de algún modo vivo en las tradiciones que sostienen nuestras vidas comunes. De ahí que la destrucción no tendría como finalidad una mera disolución
de ese pasado y de las tradiciones en las que está sedimentado, sino más bien una liberación que tenga como meta una construcción de un horizonte en el que el pasado se libere en un futuro, se libere en un modo de comprensión. Y eso os ponía a ustedes ante la tarea de pensar el presente. El presente es aquí, digámoslo así, la manera que tenemos de ganar esa apropiación. Para ello, como os dije, recordar, era necesario sacudir, remover las interpretaciones que sostienen vuestro presente a partir de esas tradiciones, cultura, prejuicios, etcétera, etcétera, que de algún modo os favorecen la vida porque os dan ya un sentido, pero por otro os alienan, porque os hacen que no tengáis una experiencia de cómo ese pasado ha sido construido y sedimentado a lo largo del tiempo. Pues ese sacudir vuestros prejuicios se hace para favorecer un movimiento de retracción, para que podáis ser retrotraídos a un sentido originario, a la experiencia que motivó principalmente la creación y el curso de esas estructuras que pueden darse en la cultura o en vuestras tradiciones y que es, bajo mi punto de vista, el sentido posibilitante de la experiencia del pasado que solamente pasa si pasa por la necesidad de confrontar el presente. De ahí que la historia, os dije, la historia no es algo muerto, sino es algo que nosotros mismos somos. La historia es algo presente, la historia es algo que está vivo sobre todo lo que hacemos, está en nuestra piel, soterrado pero vivo, o soterrada pero viva. De ahí que el presente, que es el campo de batalla nuestro, serviría de atestiguación de nuestra lucha para traer de vuelta el pasado. O dicho de otro modo, como no tenemos manera de acceder al pasado de manera directa, la única forma por la cual nosotros tenemos de traer de vuelta al pasado es confrontar nuestro presente en la manera que tenemos de salir de las alienaciones por las cuales estamos sumidos en nuestra vida diaria, en el hoy. Liberar al pasado significa salir de la alienación que las interpretaciones medias, las tradiciones, la cultura, nos tienen de algún modo sumidos. Esto se puede aplicar de la misma manera a Descartes. ¿Cómo sería? Pues el pensamiento de Descartes, en este aspecto, voy a crear otra imagen nueva. En el pensamiento de Descartes sería exactamente lo mismo. A ver, el pensamiento de Descartes sería, en este sentido, en relación con Descartes, su pensamiento sería aquello que es pasado, pero que de algún modo está vivo en nuestro presente en la medida en que lo leemos, nos cuestionamos acerca de lo dicho por él. Claro, en nuestro presente estamos aquí, esto es uno de ustedes,
sin género, ustedes que estáis en un presente, pertenecéis a este presente, tenéis ya una serie de prejuicios, recordar la noción de la estructura de la situación hermenéutica, estáis ya, digamos así, situados en una cultura y además estáis, digámoslo así, infectados, si se puede decir así, tomarlo metafóricamente, por una manera ya de interesarse por el pensamiento de Descartes, por una suerte de preaprensión, que es una idea de ciencia que tiene o se debe a una idea de verdad, a una determinación de la verdad. Recordad la clase en la que vimos el tránsito que hay entre aleseia, en sentido griego, y veritas. La ciencia está comprometida con la verdad, sea en sentido de la aleseia, sea en sentido de la veritas, entendida como correspondencia del intelecto con la cosa o viceversa, de la cosa con el intelecto. Vimos que en Descartes, evidentemente, hay una tradición que está sustentando a la manera de la previsión su propio pensamiento, que son las categorías heredadas por la ontología de la alta escolástica. Pero bueno, hasta ahora mismo eso, olvidarlo. Lo que tenéis que ver realmente y estar realmente convencidos de ello para poder entenderlo, aunque luego evidentemente ya sabéis que se puede criticar todo esto, esto es solamente un discurso que intenta preparar y que tiene una vocación de haceros recordar lo último que vimos de una manera muy sintética. Pues esto que estoy diciendo en relación con el pensamiento de Descartes es que nosotros, si partiéramos de una insuficiencia o marginásemos la obligación que hemos adquirido, porque yo he obligado, ¿no? Evidentemente, pero dicho de otro modo, vamos a decir que todos estamos comprometidos con esclarecer una situación hermenéutica. Si dejamos de lado la situación hermenéutica, entonces la relación que establece este sujeto con el pensamiento de Descartes es puramente vertical. ¿Vale? ¿Por qué digo vertical? Porque lo único que cabe es el sujeto se enrola en un papel que es el de repetir lo dicho por Descartes, igual que se puede repetir un dogma. Ya os dije que yo no entiendo así el filosofar, ¿cierto? Para salir de esta esfera, para mí muy perversa, porque hace que la filosofía sea un ejercicio exclusivamente de repetición de una suerte de dogmas que se pueden ver, por ejemplo, en los manuales. Muchos de ustedes, antes de confrontar el pensamiento de Descartes, que os puede resultar más complejo, se vais a un manual para entender al propio Descartes. Algo totalmente, dicho así, absurdo, aunque lo entiendo, que tengamos ciertamente la necesidad de asegurar el conocimiento y demostrarnos cierto. Por supuesto que la certeza va a ser un tema motriz y va a constituir una matriz de nuestro pensamiento, ¿no? En torno a Descartes. Pero para salir de esta manera vertical, piadosa, de entender el pensamiento filosófico, tenemos que aplicar la noción de situación hermenéutica, si lo veis. ¿Y cómo? Pues como estoy intentando hacer ver aquí. Ustedes, que sois miráis a la cara vuestro presente. Mirar a la cara vuestro presente significa salir de la alienación en la que estáis sometidos a partir de vuestros prejuicios, vuestra cultura, vuestra educación, lo que fuera. Ciertamente. Lo confrontáis con vistas a salir de la alienación
para pensar a Descartes como algo que de algún modo estaría actuando aquí, en vuestro presente. Luego vamos a ver cómo hay tres vías, lo voy a dejar aquí puesta, 1, 2 y 3, por las cuales el pensamiento de Descartes ha quedado residualmente en vuestro presente, en la manera cotidiana, directa que tenéis de comprender vuestra realidad. Pero, ¿qué es lo que hay que ver aquí para romper esta relación vertical, digámoslo así? Es llevar el pensamiento de Descartes a la experiencia que él originó, a la experiencia matriz originaria que posibilitó la manera de preguntar cartesiana por la cual y a partir de la cual se sedimentó, materializó los propios pensamientos. Recordar que los pensamientos vienen siempre de preguntas que lo abren y sostienen. Un pensamiento no cae del cielo. ¿Cuáles serían estas tres? Y con esto voy a terminar esta clase de síntesis. Ya en las sesiones venideras continuaremos el curso, comentaremos las meditaciones cartesianas y además tenemos, como sabéis, 2 días a la semana la clase online que la haremos a través de la enseñanza virtual. Pero ¿cuál sería, digámoslo así, la previsión o la preposición, previsión y preapensión del pensamiento de Descartes? Pues, digámoslo así, que el pensamiento de Descartes está guiado por algo que es una cuestión que se materializa en una, llamamos en clase, preocupación por el conocimiento reconocido. Es decir, cuando Descartes inicia su cuestionamiento filosófico, está ya tensado por no saber una cosa o saber cualquier cosa. Él quiere saber en tanto que es un conocimiento que se reconoce en el acto de pensarlo. A él no le interesa el saber, sino el me sé sabiendo. ¿Vale? Luego veréis lo del cogito, me cogitaré. Claro, este pensamiento por el cual Descartes se siente inquirido sería la preocupación del conocimiento en tanto conocimiento reconocido. Esta preocupación de Descartes se ve, digámoslo así, desplegada en la preocupación que tiene por tematizar el conocimiento desde una región concreta de conocimiento, desde un fundamento, vamos a decirlo así, que es la conciencia o la idea de un yo, ¿vale? O la idea de un cogito. El cogito es, digamos así, la sede del pensar cartesiano. Esa sede del pensar cartesiano se hace con la vista puesta en un método porque Descartes le interesa no saber, sino un saber que me sé. Y eso implica de algún modo que la conciencia tenga que, además de erigirse en una sede, en un bastión, tenga que emplear un método porque a lo que Descartes le interesa es la tarea de asegurar ese conocimiento. Asegura el conocimiento con base en la conciencia y con base en la idea clara y distinta. Solo así Descartes, digámoslo así, puede desarrollar su pensamiento, desarrollar su cuestión filosófica, porque está, digamos así, seducido por una preocupación que le lleva a la de asegurar lo que aprehende, lo que conoce, a partir de una suerte de idea, de certeza, que solamente la encuentra aplicando un método
y depurando la realidad a partir de una intuición primaria que llama clara y distinta. En clase durante estas sesiones me he demorado mucho más. No voy a demorar mucho más porque además en las próximas sesiones seguiremos dándole vueltas. Y ya para terminar, os voy a decir entonces qué sería de algún modo la preposesión, la previsión y la preapensión para Descartes. Dentro, digamos así, del modo como Descartes se relacionó con lo que él quería sacar a la luz, con lo que él quería pensar. Bueno, la preposesión de Descartes, lo que él ya sabe, yo creo que se puede entender así, es la idea de existencia. ¿De acuerdo? La previsión sería las categorías ontológicas, categorías hermenéuticas, interpretativas, que posibilitan el pensamiento de Descartes, que sería la ontología escolástica. Por ejemplo, recordad que os dije, la palabra res, que significaba cosa, ya está determinada por una manera de pensar que lo ha hecho posible la escolástica. Y la preapensión de Descartes, aquí vamos a ponerlo tentativamente, intentaremos desarrollarlo a lo largo de las clases. Como veis, yo estoy con ustedes aquí pensando, estoy intentando que el pensamiento sea vivo y no aferrarme exclusivamente a un discurso asegurado, pero creo que Descartes se dirige hacia su saber, es dicho, hacia un saber que es saber en tanto reconocido. Yo creo que a Descartes lo que le interesa, la preapensión, la disposición a la cual él despliega su pensamiento, sería la de asegurar a partir de la certeza. O dicho de otro modo más técnico, que lo vaya a entender a la medida en que se va desarrollando esta clase. A saber, a Descartes le interesa encontrar un fundamento para a partir de él construir una ciencia universal, una ciencia con visos de universalidad, una prima filosofía. Recordad que uno de sus textos clave es esa filosofía primera o prima filosofía. Para terminar, básicamente os voy a ofrecer los textos, ¿verdad? Dos fragmentos que tenéis, aunque os digo que los vamos a volver a utilizar. Uno para que entendáis realmente lo que está pergeñando Descartes en torno a la idea de conciencia. En este texto número 1 tenéis con el nombre de pensamiento: comprendo todo aquello que ocurre en nosotros siendo consciente de nosotros mismos, en tanto en cuanto hay conciencia de ellos en nosotros. Aquí se ve realmente lo que Descartes habla como cogito me cogitare, es decir, no simplemente saber, sino que me sé sabiendo. Y que demanda este conocimiento, un conocimiento exigente, porque aquí quedaría fuera, por ejemplo, lo que se considera en la actualidad el pensamiento inconsciente. El pensamiento inconsciente no sería en sentido estricto para Descartes pensamiento, porque carecería de una inmanencia por la cual el sujeto se sabe a sí mismo. Ello quiere decir que la conciencia de algún modo es ya restrictiva. Y esta restricción, esta constricción va a guiar la andadura del pensamiento de Descartes. En el fragmento número 2, que no me quiero alargar con este vídeo, dice Descartes: estoy cierto de que soy una cosa pensante. Recordad que está utilizando otra vez un término nada aséptico que es res, cosa. Él se está pensando que es una cosa, ¿de acuerdo? Y una cosa que piensa. No sé también qué se requiere para estar cierto de alguna cosa. Desde luego, en este mi primer conocimiento, nada hay más que una cierta percepción clara y distinta. Clara e distinta perceptio de lo que afirmo, la cual no bastaría sin duda
para volverme cierto de la verdad de la cosa. Si pudiese ocurrir que algo que percibo tan claro y distintamente sea falso. Y por lo general, me parece que ya puedo establecer como regla general que todo lo que percibo con suficiente claridad y distinción es verdadero. No voy a poder demorarme mucho en esto, lo haré en los siguientes vídeos, pero recordad, aquí tenéis, primero, lo de la clara y distinta percepción, que es, digamos así, la regla del método, el cómo se procesa ese método con vistas a qué se procesa ese método. Luego ese método tiene que lidiar con una idea de verdad y por ende conjuntamente, análogamente con una idea de falsedad, lo explicaré en las siguientes clases. Y aquí aquí podéis ver lo que le preocupa a Descartes, encontrar una regula generalis a partir de la cual pueda fundar un conocimiento tan claro y distinto que sea cierto, absoluto, de manera plena, para poder erigir una verdadera ciencia. Y eso es lo que le preocupa a Descartes. Bueno, con esto me voy a despedir. Yo sé que a lo mejor esta síntesis ha sido demasiado abrupta, pero quería hacerla para retomar las clases y para que ya tengáis una cierta conexión en las sucesivas y venideras clases, tanto clases online como estos vídeos que voy a ir colgando. Ustedes vais a ver con mayor claridad cómo Descartes y el pensamiento de Descartes nace de un concernimiento y no es un pensamiento abstracto, no es un pensamiento oscuro, sino un pensamiento que intenta asumir una serie de cuestiones, una serie de preguntas que le han concernido a este pensador y que él, de algún modo, a través de su filosofar, ha intentado recorrer, ha intentado dar cuerda, ha intentado conjugar. Y eso es realmente la filosofía y es algo que estamos haciendo constantemente cada uno de nosotros filósofos y no. Intentar hacer lúcida, ganar claridad sobre nuestra existencia. La manera por la cual solemos dar claridad nuestra existencia marcará una idea de ciencia, ¿no? Y con estos compañeros estudiantes termino esta clase. Así que muchas gracias por vuestra paciencia.